Sentí pienso la pedagogía de la ternura, que en mi definición considero una contrapedagogía de la crueldad, como el establecimiento de mecanismos sociales que nos permitan la crítica a las formas abusivas de relación para promover prácticas responsables, de cuidado y rendición de cuentas. Me refiero aquí a la ternura como un tipo de relación que se fundamenta en una conciencia radical de las relaciones de poder y de las consecuencias reales y potenciales de nuestras posiciones de ventaja y desventaja. No me refiero a la ternura como la minimización de alguien que tierna a esa persona, como sinónimo de ingenuidad, debilidad o indefensión, sino todo lo contrario. La ternura como conciencia de la relación y como un sentimiento acompañado de emoción que nos invita a ejercer el poder de formas posibilitadoras, esa emoción que surge como respuesta a las expresiones de poder y resistencia de quienes están en desventaja. La ternura como admiración que conlleva prácticas de cuidado. Ternura como eso que ocurre en oposición al avasallamiento y la crueldad. Hay una parte del libro Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado, del psicólogo Ítalo Latorre Gentoso, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Ítalo? Muy bien, querida, tú. Aquí estamos. Yo le contaba mis dolores de la hiperlaxitud. Y yo los míos. Sufriente. Decíamos, uno se siente tan bacán cuando es joven y dice, yo puedo hacer cualquier cosa, soy hiperlaxo. Y luego, al pasado los 40, eso empieza a cobrarte. Exactamente. El desgaste de la flexibilidad. El desgaste de la flexibilidad. Hay una imagen respecto a eso, ¿no? Bueno, podríamos hacer el camino y llevarlo a Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado, tu libro, pensando también en cuando a mí me lo hiciste llegar, yo pensé, claro, esto debe tratarse de la importancia, ¿cierto?, de administrar mejor el cuidado, la ley de cuidados universales que se está discutiendo. Cuando pensamos en cuidado, pensamos en especialmente el trabajo que socialmente se ha entregado a las mujeres, se les ha impuesto a las mujeres, del cuidado de niños y de personas mayores y de personas enfermas. Y esa es una mirada, es un ejercicio del cuidado, pero tú nos estás invitando a pensar el cuidado como las relaciones interpersonales. Hablemos primero de lo que estás pensando por cuidado en este libro y luego te voy a invitar que pensemos sobre la dignidad, que está muy interesante la manera en que te acercas. Bueno, qué interesante, no me habían hecho esa pregunta acerca del cuidado, curioso porque el libro se llama Ética del Cuidado, o tiene esa palabra, pero más bien el cuidado podría llegar a ser una forma de subvertir las formas culturales que establecen ciertos tipos de relaciones desiguales y que se ocupan, en lugar de para cuidar, para abusar, ¿sí? Y lamentablemente vemos que está siendo así, se ve mucho más algo que viene pasando hace muchos, siglos diríamos incluso, ¿no? Pero es como pensar de nuevo cómo usar el poder. Si vamos a usar el poder efectivamente para lo que lo tenemos, para cuidar, para hacer que las vidas de las otras personas sea mejor, o vamos a usar el poder para avasallar y sacar privilegios de ese poder, o sea, tener yo más comodidad en desmedro de otras personas. Entonces el cuidado como una ética fundamental. El cuidado, la ternura, implica ternura, esto que tú leíste, implica consentimiento, que es mucho más que un simple no. Implica una conciencia de los lugares de poder que ocupo también. Implica saber qué efectos tiene mi presencia, mi existencia en la vida de otras personas y cómo va cambiando eso. Porque uno va cambiando de lugares de poder, de relaciones de poder durante la vida y en distintos contextos también. Yo ya no soy el veinteañero hablando con veinteañeros, ahora soy un cuarentón hablando con veinteañeros en clases, por ejemplo. Yo empecé a hacer clases a los veintitantos y me doy cuenta, por ejemplo, la diferencia de que yo ya no soy el mismo para ellos que fui a los 20 años y tengo más influencia en la voz, por ejemplo, en lo que digo tiene quizás más autoridad, aunque yo no lo haya buscado. Y yo puedo usar ese lugar, que es una ficción, un lugar social que se construye, para construir cuidado y reciprocidad y para honrar los saberes de las personas que están relacionándose conmigo, o para abusar, que es lo que vemos sistemáticamente en el gobierno, en las universidades, en las iglesias, etcétera, que la gente que empieza a tener poder porque se supone que tiene que cuidar, ¿verdad?
ocupa ese poder para sacar provecho de otras personas. Y entonces vemos una serie de abusos sexualizados, de robos, de platas que deberían estar destinadas al bienestar de las personas, etcétera. Entonces el cuidado no solamente como... tú nombraste el cuidado también en términos como esto de las mujeres, ¿verdad? Eso es explotación, ¿verdad? Porque es un trabajo. Claro. Entonces es una explotación de un trabajo que no se remunera y que sostiene todo el capitalismo. El cuidado, las mujeres cuidando, sostienen todo el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, en base a la explotación permanente. Y bueno, los cuidados de las personas enfermas, los cuidados de las niñas, los niños, las niñas, los cuidados en general. Y es muy heavy esto. O sea, yo que soy hombre de 40 años, más o menos blanco acá en Chile, si voy a otros países soy un exótico o soy un latinoamericano. Todos somos gente de color. Exactamente, exactamente. Y es importante acordarse de eso. Con los recuerdos de que también hay gente acá racializada y yo en Chile no soy racializado. Bueno, depende con quién esté. Sí, ahora, en esa lógica todas las relaciones de poder son contextuales, pero dijiste algo que me parece interesante que está en el libro. Todos estamos en relaciones de poder y todos podemos ejercer el poder. Y yo mientras te leía pensaba en la diferencia de cuando uno va, por ejemplo, a un servicio público y la persona que atiende, que administra, es amable o es desagradable, ¿no? Y ahí yo siempre pienso en el pequeño poder y pienso por qué esta persona que no me conoce, que trabaja acá, está siendo desagradable conmigo. ¿Por qué me está diciendo no de manera pesada cuando podría ser amable, ¿no? Y aquí va mi teoría y te la propongo. No necesariamente está en el libro y tal, pero me quedé pensando respecto a eso, ¿no? Respecto a las elecciones que hacemos del ejercicio del poder y escoger avasallar o abusar en vez de cuidar y trabajar desde la ternura, ¿no? Y eso corre para lo grande, ¿cierto? Corre para la Katy Barriga y también corre para la señora que atiende en un servicio público en el kiosco del colegio. Y yo creo que tiene que ver, y aquí te pregunto como experto en salud mental, como psicólogo, también con desde dónde construimos nuestra identidad. Porque hay quienes pensaríamos, sienten tan avasallados por esta cultura que vivimos, neoliberal, que es brutal con todos y todas, ¿no? Que dicen, bueno, ahora me toca a mí. ¿Cierto? En este pequeño espacio de poder que tengo, yo aquí mando y aquí yo hago lo que yo quiero. O en este gran espacio de poder que yo tengo, yo me voy a lucrar y voy a aprovecharme, ¿cierto? Porque finalmente yo soy más importante que los otros. Entonces, preguntarte por el vínculo entre identidad y cuidado y cómo ejercemos aquello. Bueno, yo no posicionaría... Todos estamos en relaciones de poder y todos y todas y todos tenemos claramente lugares en los que... o sea, ser mamá, ser tío, yo soy tío, yo no soy papá, por ejemplo, atender a alguien en un centro de salud o en cualquier lugar y atender bien o mal y así. Bueno, sobre todo, por ejemplo, en centros de salud, que es tan importante, va gente enferma a preguntar. En la pura fragilidad. En la pura fragilidad y la diferencia que hace que alguien te trate con cariño mínimo, o sea, no estamos hablando de que sea una cuestión como... No, esto no es buenismo. Claro. Esto no es buenismo ni es exageración. Es como la base mínima desde donde nos deberíamos medir, ¿me entiendes? Es como, y entonces, pero yo no pondría en el mismo lugar, te voy a poner un ejemplo con mamás, ponte tú. Mamás que, por ejemplo, yo he trabajado mucho con mamás que ejercen maltrato, abuso con sus hijas, ¿cachai? Que les pegan o qué sé yo, o que les retan fuerte. Y yo conversando con esas mamás, que además habitualmente están muy cercanas a tomar responsabilidad, incluso a sentir lamentablemente culpa, como que es algo muy patriarcal, digamos, sentir culpa por los abusos. Empiezo a indagar y claro, ella también está como en el medio de una relación abusiva en el que el marido está en una posición aún más de ventaja, ¿sí? Y de alguna forma él está construyendo, por lo menos en ese contexto relacional, él está construyendo este tipo de relaciones abusivas. Entonces, es verdad que la mamá está ejerciendo maltrato con los hijos, y es importante trabajar eso, pero no se puede invisibilizar o desconocer que esa mamá también está resistiendo a los efectos de los abusos del marido, ¿sí? Y por otra parte, ese marido, pongámosle que es una pareja, una familia de no mucho dinero, qué sé yo, obrero, como la mayoría de Chile. Como la mayoría de los chilenos y chilenas y chilenes, explotado en su trabajo. Claro.
Y sobreendeudado y preocupado y recibiendo llamadas de cobranza. Absolutamente. Como el 80% de los chilenos y chilenas. Absolutamente. Como nosotros, digamos. Sí, tal cual. Y entonces, hay quienes se benefician de las estructuras de poder y en ciertos niveles y abusan de ese lugar, y hay otros que las construyen. Uh-huh. ¿Sí? Hay otros que las inventan para tener poder. No sé, Chadwick, los políticos, los grandes empresarios, ¿no? Que están construyendo una forma cultural que chorrea para abajo, formas abusivas de ser, porque las personas están todas pisoteándose entre todas. Claro. Entonces, esto no justifica que te atiendan mal una persona en un centro de salud, pero hace que se complejice la experiencia de esa persona, sí, en que no solo está siendo abusiva, sino que también está siendo explotada probablemente, sí, por todo un sistema. Entonces, por eso esto va más allá de los derechos humanos. Es como, a mí me interesa hablar no sé si puedo hablar de la dignidad un rato. Sí, vamos a ir allá. ¿Te hablo algo de eso o tienes alguna...? No, que estaba pensando a propósito de eso mismo, ¿no? Y a propósito de la revuelta del 2019, que tú escribes este libro después de eso, sí, que tú haces, antes de definir dignidad, hablas de la indignidad. ¿Cierto? Y como aquello que nos indigna. Y a eso quería ir, porque cuando estamos todos siendo explotados, cuando estamos todos sintiéndonos que somos el piso sobre el cual alguien pisa fuerte, ¿no? Luego ahí está el sentimiento de indignación. Uh-huh. Y me llamaba la atención que en vez de definir dignidad al inicio, tú partieras hablando de la indignación. Hagamos ese puente. Claro, esa es la base de este libro, porque de dignidad se ha hablado mucho, hay muchos libros de dignidad que yo estuve mirando, que estuve leyendo, de la historia de la dignidad, etcétera. Hay mucha historia de la dignidad asociada a que los reyes son los dignos, o los blancos son los dignos, o sea, hay mucha dignidad asociada a racismo, a patriarcado también, etcétera. Y entonces la dignidad, yo pensé, no se puede contraponer, o sea, la antítesis o el antónimo del opuesto, el contraste, no es indigno, sino que es abuso. Y esa es la propuesta del libro. O sea, el abuso sería el opuesto, y la indignación, y no la indignidad, la indignación como la expresión fundamental del ser humano que hace visible que esa dignidad, voy a decir, intrínseca del ser humano y de la existencia, del existir mismo, o sea, de los animales no humanos, de la vegetación, de la naturaleza, etcétera, de los ríos, los mares, esa expresión de indignación es la muestra de que esa dignidad, de que ese valor fundamental se está avasallando. Uh-huh. Entonces, es tomar muy en serio esa indignación y las acciones que esa indignación conllevan, ¿sí? O sea, si yo me indigno y reclamo y protesto, eso no es abuso. Eso hasta se puede ejercer a veces con violencia, pero no es abusivo. El abuso se puede ejercer con una sonrisa, con un no mirarte, con un no hablarte, con el humor. El abuso es aquellas acciones que se ejercen en contra de otro para obtener beneficio en una posición de tanta ventaja que a veces ni siquiera tiene que ser abusiva. Me acuerdo del ministro Mañalich cuando lo increparon en un hospital, no me acuerdo dónde, en el sur parece, que simplemente cruzó los brazos y tenía como un escudo de poder que, sí, y las personas le estaban protestando acá al lado, pero no se le podían acercar más porque se meterían en problemas, uh-huh, ¿verdad? Él estaba ejerciendo abuso, ellas y ellos estaban ejerciendo su legítimo derecho con un poquito de violencia también, hermosa violencia, digamos, como a protestar por los abusos y por la inequidad y por las injusticias que estaban en parte en manos de su gestión, de la gestión de este señor. Ahora, ahí, Ítalo, se me va el tiempo súper rápido, sí, pero hay una última cosa que te quiero preguntar y les dejamos, por supuesto, recomendado porque hay 1000 temas adentro del libro. Es un libro cortito, de menos de 150 páginas, pero que de todas maneras toca muchos de estos temas que nosotros estamos alcanzando a bordear. Acá, Dignidad por Parte, reflexiones en torno a la ética del cuidado, editado por Pranas Ediciones y RIL Editores. Y una cosa a propósito de lo que dices tiene que ver con la patologización de la indignación. Y tú das varios casos a lo largo del libro de cómo una persona, das por ejemplo el caso de una señora mapuche que trabaja en una feria, que se te acerca y te empieza a contar la historia de sus hijos, uno está encarcelado y el otro
está diagnosticado con depresión por incapacidad de aceptar las circunstancias. Lo dice así como de una manera mucho más doctoral, el psiquiatra, ¿no? Pero cuando tú te pones a conversar con ella, tú dices, bueno, lo que le está pasando no es patológico, lo que le está pasando es la reacción natural, ¿no? De una persona que tiene un vínculo y que siente que hay una injusticia sobre ese vínculo, ¿no? Y está movilizado hacia allá. Entonces, preguntarte también desde la salud mental, la patologización de nuestra justa indignación y cuáles serían, en tu experiencia en clínica y trabajando también en distintas organizaciones, las maneras, ¿no?, más apropiadas de trabajar nuestra justa indignación. Bueno, no solamente se patologiza la indignación, se criminaliza también, se minimiza, hay un montón de tecnologías, ¿no? Se avergüenza, se culpabiliza. Entonces, las formas de trabajo, bueno, yo trabajo desde la terapia narrativa. Tenemos Pranas Chile, ahí hacemos diplomados, cursos, un montón de cosas. Métanse ahí, pranaschile.org o @pranaschile para el Instagram. En lo que miramos, lo que ponemos atención es en la expresión de la gente y en relación a qué está esa expresión. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer o cómo se tiene que sentir, ni tampoco creo que sea natural la expresión de indignación. Creo que es un logro, que es muy distinto. O sea, no creo que esté en la naturaleza humana indignarse. Creo que la indignación y el dolor frente a las injusticias es una expresión de radical dignidad, que es un logro que es posibilitado porque las personas hacen distinciones en su vida. Están haciendo la distinción de que hay algo que no está bien y que les está doliendo. Entonces viene la psiquiatría y la psicología hegemónica a poner ahí un diagnóstico. O sea, alguien que se suicida, por ejemplo, por el malestar social que tiene o por abusos sexuales, que es muy común, ¿no?, que mujeres se suiciden porque pueden pensar en denunciar y es tanta la bruma que puede llegar a venir frente a eso, que capaz que es mejor quitarse la vida. Es una búsqueda de tranquilidad más digna, claro, de hecho. Pero si uno analiza y ve, así, esto no hay que analizarlo en estudios doctorales ni nada, siempre se va a decir, y tenía depresión, o se le activó un trastorno de personalidad que tenía antes, o era un delincuente, como los suicidios por el estallido social, por ejemplo, de los cuales poco se ha hablado y que son parte son asesinatos, no son suicidios. Así como hay suicidio feminicida, que es un concepto muy, muy interesante de algunos movimientos feministas que proponen que estos suicidios por abusos sexuales más bien tienen que ver con una forma de feminicidio. Claro, como el caso de Antonia. Exacto, de Antonia Barra. Todos los suicidios que tienen que ver, no aquellos suicidios que son por honor o por la patria o por... Hay otras formas. No el harakiri. No el harakiri, no tampoco suicidios que debieran ser, además legalizados en Chile, debieran ser dignos, como la eutanasia o el suicidio asistido, por ejemplo, sino que el suicidio por miedo, el suicidio porque no se puede hacer justicia. El suicidio porque viene la idea de que nada de lo que haga va a hacer que haga justicia. Siempre ese suicidio va a ser criminalizado o asociado a alguna patología. Entonces, lo que nos interesa desde la terapia narrativa siempre es escuchar las expresiones de las personas y volvernos muy, muy curiosas y curiosos en relación a qué está esa expresión, porque yo no sé. Entonces voy a estar indagando en torno a la vida de esa persona, a qué ha estado respondiendo esa persona en su contexto de relaciones de poder, institucional, etcétera, que lo tiene expresando tanto dolor. El dolor no es un problema. Claro. El dolor duele, ¿cierto? Pero no es un problema en sí mismo. Yo no quiero aliviar el dolor, quiero enriquecer el dolor. Escucharlo. No que duela más, sino escucharlo y entender qué carteles tendría ese dolor si tuviera carteles escritos, ¿cachai? Quiero que termine... Por eso el estallido social fue tan importante. O sea, y por eso, aunque independiente de cuáles son los procesos sociales, culturales y políticos que han venido después, eso no se ha resuelto.
la indignidad sigue ahí, ¿no? Y bueno, la indignación. Y la indignación. Bueno, tenemos... no sé dónde, pero está. No, está, sí, creo que está por ahí. Está. Dignidad por partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado de Italo Latorre Gentoso. Por supuesto, podríamos seguir hablando porque este libro cortito da para un montón de conversación, pero les invitamos a que lo consigan. Está editado por Pranas y Ril Editores. Hemos conversado con su autor, el psicólogo Italo Latorre Gentoso. Gracias, Italo, por venir. Gracias a ti, querida. Nosotros vamos a la